Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a tu webinar de normalización. En esta oportunidad tenemos como tema Ventiladores mecánicos, norma técnica, especificación y la importancia de su calibración. Desde la moderación estamos Luis Palma. Y Fiorella León. Agradecemos a todos los conectados por las diversas plataformas, tanto vía Zoom como también vía Facebook. Muchas gracias por su tiempo. Como todo evento, debemos primero compartir con ustedes unas pautas importantes. Luis, por favor, ¿nos puedes indicar las pautas y el programa de este webinar? Claro, aquí las recomendaciones. Informarles que este evento está siendo grabado de inicio a fin, por lo que se solicita que las cámaras se encuentren apagadas. También se solicita ingresar a la sala con un nombre de cuenta que permita fácilmente su identificación. Antes de pasar a explicarles cómo se realizarán las preguntas, pasamos a detallar el programa. Este webinar contará con la siguiente secuencia. Primero contaremos con las palabras de bienvenida a cargo de la señora Carmela Morgan, ejecutiva de la Dirección de Normalización. Seguidamente, tenemos la presentación sobre la norma internacional del equipo de ventilación mecánica NTP ISO 80601, parte 2, parte 12, a cargo del ingeniero Luis Vilcahuamán, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A continuación, sobre la especificación de ventiladores utilizados durante la emergencia sanitaria, especificación disponible peruana 103, que sería realizada por el doctor Javier Tobar, médico asistente del Departamento de Cuidados Críticos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y cierra las presentaciones el ingeniero Carlos Ochoa, con una presentación de calibración de analizador de flujo de gas, patrón del ventilador mecánico. Estimados participantes, no olvidar que durante todo el evento pueden hacer sus preguntas al chat con el nombre preguntas. Estas serán recabadas al finalizar el evento y contestadas amablemente por nuestros expositores. Muchas gracias, Luis. Sin más preámbulo, empezamos el webinar con las palabras de bienvenida de la señora Carmela Morgan, ejecutiva de la Dirección de Normalización del INACAL. Adelante, señora Morgan. Muchas gracias, Fiorella. Tengan ustedes muy buenas tardes. Es para mí de mucho agrado darles el día de hoy la bienvenida a nombre de INACAL y de la Dirección de Normalización a este cuarto webinar sobre ventiladores mecánicos, norma técnica, especificación y la importancia de la calibración. Los webinars son espacios a través del cual buscamos dar a conocer y promover la aplicación de las normas técnicas peruanas que venimos aprobando en el INACAL, sobre todo en esta situación de emergencia en que nos encontramos. En esta oportunidad nos toca compartir con ustedes dos documentos técnicos. Uno de ellos es la adopción de una norma técnica internacional, de una norma técnica de ISO, la norma técnica peruana ISO 80601, parte 2, parte 12. Del 2020, fue aprobada en el 2020, su título es Equipo Médico Eléctrico, requisitos particulares para la seguridad básica y rendimiento esencial de los ventiladores para cuidado crítico. Este documento se aplica para dar y brindar información sobre seguridad básica y rendimiento esencial de un ventilador en combinación con sus accesorios. Además, contiene una serie de requisitos generales, requisitos de sobrepresión, requisitos de compatibilidad, entre otros que serán explicados el día de hoy por expertos de su comité que se encargó de elaborar esta norma. Además, también se compartirá en esta tarde, en este webinar, la especificación disponible peruana, la EDP 103, equipo médico eléctrico, ventiladores, especificación de diseño y fabricación para su uso en cuidados críticos pediátricos y adultos durante la emergencia sanitaria. Este documento fue desarrollado por el Subcomité de Ventiladores Pulmonares y la especificación establece los requisitos mínimos para los ventiladores y sus accesorios en el uso de estos cuidados críticos con la finalidad de enfrentar la emergencia. Esta especificación es aplicable a los ventiladores y sus accesorios. Dentro del INACAL contamos también con una de los pilares de la infraestructura de la calidad, que es la Dirección de Metrología, quien tiene dentro de sus funciones el garantizar la trazabilidad internacional de las mediciones. En este contexto, esta dirección tiene la finalidad de dar trazabilidad a las mediciones realizadas por los ventiladores mecánicos y ha iniciado la elaboración de un procedimiento de calibración del analizador de flujo de gases.
instrumento patrón utilizado en la verificación de los ventiladores mecánicos y otros equipos médicos. En esta presentación, en este webinar el día de hoy, se mostrarán los primeros resultados obtenidos en los laboratorios de la Dirección de Metrología del INACAL. Finalmente, deseo agradecer en este espacio de manera muy especial a todos los participantes que se han conectado por las diversas redes. Bienvenidos a este webinar. Dejo con ustedes a los moderadores Fiorella y Luis para dar inicio con las presentaciones. Muchos éxitos. Muchas gracias por su palabra, señora Morgan. Entonces, damos inicio a este cuarto webinar. Ahora tenemos la presentación Norma Internacional de Equipo de Ventilación Mecánica NTP ISO 80601 parte 2 parte 12 a cargo del ingeniero Luis Vilcahuamán. El ingeniero Vilcahuamán es doctor en Ciencias y Tecnología de la Universidad de Orleans de Francia, máster en Ingeniería Biomédica y profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinador del área y del Laboratorio de Bioingeniería. Además, es secretario del Subcomité de Dispositivos y Equipos Médicos del INACAL y miembro del Subcomité de Ventiladores. Adelante, ingeniero Vilcahuamán. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí para presentarles detalles de esta norma que en estos tiempos pues, se ha hecho muy importante y muestran hasta qué punto la tecnología pues, tiene que estar al servicio de las personas. Bien, entonces, Luis, si me dejas compartir. Sí, por favor. ¿Puede pasar a compartir su PPT, por favor? Muy bien. Listos. Bien, entonces, vamos a revisar detalles, características principales de esta norma internacional. Como ustedes saben, estas normas recogen la experiencia de todo el mundo, bien, porque existen comités en todos los países y por tanto, el tomar en cuenta estos criterios es de relevancia para la aplicación apropiada de la tecnología, en este caso en salud. Pues bien, INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, pues se ha empeñado en desarrollar estas normas y esta y otras muchas en aras de la calidad que debe tener la tecnología en el país. Bien, desde distintos frentes, este tema en particular, el que vamos a hablar esta tarde, pues es un tema netamente de tecnológico, de equipos, ¿no? Pero INACAL también aborda otro tipo de temas, otros enfoques respecto a la calidad. Bien, entonces, entre los ejes principales que maneja INACAL, pues está la dirección de normalización, la dirección de acreditación, dirección de metrología y el desarrollo estratégico de la calidad. Bien, esta norma en particular de la que vamos a hablar, pues corresponde al tema de normalización, pero también es una herramienta útil para las otras actividades, los otros ejes que maneja INACAL. Bien, esta norma pues tiene sus orígenes en la IEC, ¿no? Que es una entidad también mundial y que la ISO ha acogido y la ha vuelto completamente internacional. Por tanto, esta interacción entre la IEC y la ISO pues se ha dado desde hace mucho tiempo y esta norma pues ha recogido, por tanto, la experiencia de distintas partes. Bien, no se puede decir que esta sea una norma pues americana, europea o asiática. No, esta es una norma mundial que el INACAL ha tenido a bien desarrollar en español para que pueda ser aplicado de la mejor forma en nuestro medio. Muy bien, la norma en sí, entrando a los detalles, ¿no? Esta es una norma, como ven ustedes, el título es de equipo médico eléctrico, ¿no? Parte 2, parte 12, requisitos particulares para la seguridad básica y rendimiento esencial de ventiladores para cuidado crítico. ¿Ok? Con esa precisión, entonces,
Esta norma ha sido revisada en distintos momentos a través de los años. Distintos grupos en diversos países han aportado, bien, y tener una norma actualizada al 2020, ¿no? El año pasado, pues es un gran avance para nuestro país. Bien, en primer lugar, entonces, revisemos brevemente la estructura de dónde nace esta norma, ¿no? A qué corresponde. Bien, este gráfico muestra de dónde surge. Bien, en primer lugar, es necesario anotar que tenemos una norma madre, bien, que es la 60601-1, es la norma de seguridad eléctrica de dispositivos médicos. Bien, esta es una norma extensa que en este momento en INACAL se está trabajando para actualizarlo al 2021. Bien, este es un trabajo muy interesante y esta norma madre pues desarrolla dos, digamos, ramas, bien, las normas particulares y las normas colaterales. Dentro del grupo de normas particulares encontramos a esta norma de ventiladores del que vamos a hablar ahora. Bien, y por eso terminan con el código 2, en nuestro caso 12, ¿no? Pero no es la única norma, se tiene decenas de normas en esta categoría. Ok, entonces nos ubicamos en esta rama y no olvidemos que existe una relación con la norma madre, que también es extensa y en otro momento será gusto hacerla conocer. Bien, pasemos entonces a algunos detalles de esta norma, la NTP ahora ISO 80601-2-12. Bien, para mencionar los principales capítulos, ¿no?, que tiene esta norma. Bien, como toda norma, pues plantea los objetivos, campos de aplicación y otras normas relacionadas, ¿no? Porque en un equipo médico subsisten diversas normas, ¿okay? Pero las normas que mejor califican a este equipo médico en particular, los ventiladores pulmonares, es esta norma y la norma madre, como mencioné. Ok, también requisitos generales, ¿no? Esto se encuentra en el capítulo 4. Requisitos generales para ensayos del equipo médico eléctrico, ¿no? Entonces, este es un término normado, digamos, la frase equipo médico eléctrico, ¿no? El ventilador es un equipo médico eléctrico, pero también existen equipos médicos no eléctricos, por otro lado. Bien, se tiene una clasificación, ¿no?, de los equipos médicos eléctricos, que ahora lo vamos a ver. También no solamente tenemos que abordar el tema tecnológico, ¿no?, desde el punto de vista de cómo funciona, ¿no?, qué parámetros, qué rangos, sino también el uso, ¿no? Para que el uso sea adecuado, el equipo tiene que mostrar, ya sea con etiquetas, marcados o documentos, la forma apropiada de uso. Entonces, ese es un aspecto también. Ahora, consideremos que en estos tiempos, pues tenemos muchos dispositivos médicos eléctricos y entre ellos se pueden perturbar, ¿no? Entonces, si tenemos al lado un bisturí eléctrico, que es un equipo muy perturbador, y tenemos el ventilador al lado, entonces, ¿cómo garantizamos que estos dos equipos no, digamos, generen fallas? ¿Okay? Entonces, la compatibilidad electromagnética, ¿no?, es un aspecto importante que se debe abordar. Bien, perturbaciones electromagnéticas, ¿no?, completan esta idea. Bien, de otro lado, hablamos de seguridad, ¿no? No solamente del funcionamiento. Entonces, protección contra riesgos mecánicos. Bien, siendo un equipo médico eléctrico, pues tiene riesgos mecánicos también, y eso se aborda en este capítulo 9. La protección contra riesgos de radiación no deseados, ¿no? También puede suceder
en un ambiente hospitalario donde tenemos diversas tecnologías actuando al mismo tiempo. Bien, los sistemas médico-eléctricos, la construcción del equipo, ¿no? que se prevé para esta parte, ¿no? Los equipos actualmente pues no solamente son electrónicos, son programables, ¿no? Tienen básicamente una computadora, un microprocesador, entonces tienen programas. Y entonces sobre eso también se habla, ¿no? Como sistema médico eléctrico programable. Situaciones peligrosas, condiciones de falla. Por ejemplo, ¿qué pasa si al equipo le llega, digamos, un derrame de agua, ¿no? Y el equipo debe seguir funcionando, se estima que sea así. Entonces, situaciones diversas, polvo, vibraciones, es decir, esos factores físicos que pueden afectar al equipo son aquí previstos. De otro lado, la exactitud de controles e instrumentos, ¿no? Con qué precisión, con qué exactitud se están tomando las medidas, porque ustedes saben que todo equipo se desfasa, ¿no? En el tiempo. Ok, y entre esos aspectos también está la temperatura, ¿no? Que genera a su vez riesgos y entonces es abordado en esta norma. Muy bien, dicho esto, pues vamos a precisar algunos aspectos. Esta es una norma también un poco extensa, pero aquí hemos hecho un resumen, ¿no? Entonces, el objetivo y campo de aplicación, pues este es un documento que se aplica a la seguridad básica y rendimiento esencial, ¿no? Es decir, nos interesa que funcione bien y que sea seguro, ¿okay? Y esto en combinación con todos los accesorios y aparatos con los que trabaja este equipo. Bien, entonces, el equipo como equipo médico eléctrico está destinado a ser utilizado en un entorno que ofrece atención especializada, ¿no? A pacientes. Bien, este es un equipo relativamente complejo, requiere que el personal de salud esté entrenado, bien, y además este es un equipo que denominado soporte de vida, es decir, la vida de una persona está comprometida con este equipo. La situación, digamos, este gráfico puede mostrar un poco el escenario en el que se aplica, ¿no? El paciente puede estar, digamos, en condiciones relativamente graves, bien, pero que requiere una asistencia ventilatoria y el equipo ventilador, ¿no? Es el equipo que suministra el oxígeno, el aire para que respire la persona. Las condiciones, digamos, en las que se aplica es que el paciente puede estar anestesiado, es decir, está inmovilizado, no mueve los músculos, bien, y en esas condiciones es que tiene que respirar, ¿no? Obviamente si no respira, pues estamos en problemas. Bien, entonces el equipo reemplaza esa función ventilatoria y suministra flujos, presiones, volúmenes, ¿no? Apropiados para la respiración. Bien, bien, así como este equipo se orienta y describe una serie de características, pero también hay que decir que esta norma no especifica los requisitos para toda esta serie de casos, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar por aquí alguno. Tenemos ventiladores de alta frecuencia, ¿no? Esa es otra visión de cómo se realiza la ventilación y entonces eso no está incluido en esta norma, ¿no? Para eso existen otras. Bien, para terapias obstructivas, por ejemplo, entonces se tiene otra norma, ¿no? Para equipos de presión positiva continua en las vías respiratorias, ¿no? Los CPAPs, entonces ese es otro dispositivo, ¿no? No está incluido aquí. Bien, como toda norma plantea términos y definiciones, ¿no? Para uniformizar, digamos, el criterio.
Bien, y esto ha sido elaborado en el comité de tal forma de usar palabras, expresiones que sean entendibles en nuestro medio. ¿Okay? Cada país hace esa tarea. En este caso, pues le corresponde a INACAL hacer esa tarea y desarrollar las normas, digamos, en un lenguaje que se pueda entender en nuestro medio. Bien. Ok, entonces vamos a hablar de la protección contra peligros físicos directos y un concepto de seguridad es que en todo momento el equipo funcione de una forma libre de riesgos inaceptables. ¿Okay? Y la calidad está en ese punto, ¿no? En esa precisión. En cualquiera sea la condición en la que funciona el equipo con un paciente, no se aceptan riesgos inaceptables. Bien, entonces ese es un extremo, digamos, de la calidad. Bueno, un ventilador con una entrada de gas a presión, ¿no? Estamos hablando de un escenario en el que estamos en un hospital, donde tenemos un punto de suministro de gases, o puede ser un cilindro, ¿no? También. Y se muestran aquí las condiciones, digamos, en términos de presión que debe soportar el equipo. Entonces, el equipo recibe un suministro de gases a presiones apropiadas. ¿Bien? Ok, aquí, bueno, en resumen, ¿no? Se muestran los requisitos de rendimiento esencial distribuidos, ¿no? Con requisitos adicionales para la vida útil esperada. Bien, entonces, en las normas todo está codificado, digamos, ¿no? Y hacemos referencia a una serie de capítulos o acápites de la norma, ¿no? Entonces su lectura no es, digamos, como un libro en general, sino corresponde tomar las referencias y ir según digamos, el concepto que estemos revisando, corresponde seguir, digamos, las indicaciones que están planteadas en la norma. Bien, entonces, aparecen en ese escenario. El nivel de oxígeno, por ejemplo, está descrito en tal subcapítulo, ¿no? La presión en las vías aéreas corresponde a tal subcapítulo. El nivel de CO2, ¿qué pasa si se desconecta el equipo? ¿Qué pasa si hay una abertura, una fuga? Entonces, ¿qué debería hacer el equipo, ¿no? El volumen expirado, la fuente interna de energía eléctrica, ¿no? Fallas de suministro de gas, ¿no? ¿Qué pasa si se obstruye, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la norma prevé una serie de condiciones para asegurar que el equipo funcione apropiadamente y de forma segura, ¿no? Que es el objetivo de la norma. Bien, aquí otra mirada, ¿no? Respecto al requisito de compatibilidad. Si el ventilador está destinado a ser conectado a un sistema de tubería de gas medicinal, ¿no? Conforme a la norma tal, entonces el rango nominal de presión de entrada debe cubrir el rango especificado en esa norma. ¿Bien? Bajo condiciones normales, y aquí se describen, ¿no? En qué forma debe funcionar. El flujo de entrada máximo requerido por el ventilador para cada gas no debe exceder de 60 litros por minuto en promedio, ¿no? Durante 10 segundos a una presión de 280 kilopascales. Esos datos, esas verificaciones, pues tendrían que hacerse en un laboratorio, ¿no? En un lugar donde se tengan los instrumentos para ello. Bien, ese es el tipo de precisiones que la norma plantea. Bien, por ejemplo, aquí otra. Cualquier flujo de entrada transitoria no debe exceder los 200 litros por minuto como promedio durante 3 segundos. Esto es decir, como un pico, ¿no? De flujo, bien, pero que solamente es por 3 segundos, ¿no? Y después ya la máquina tuvo que haber actuado
porque son valores muy excesivos. Bien, entonces la calidad está ahí en los detalles. Requisitos adicionales para los requisitos generales para ensayos de equipos médicos eléctricos. Entonces se prevé en esta norma una diversidad de ensayos a realizar. ¿Okay? Y entonces ahí también nos plantea una complejidad, ¿no? Hasta qué punto contamos con laboratorios donde podemos verificar todos estos hechos. Bien, bueno, el Perú está en ese proceso de un poco fortalecerse en su capacidad de medir, ¿no? Y medir parámetros, en este caso, bastante pequeños respecto a la industria. Bien. Entonces, condiciones de ensayo del ventilador, ¿no? Especificaciones de flujo y fuga de gas, ¿no? Que hay que cumplir y de qué forma. Errores en el ensayo del ventilador. ¿Bien? Entonces, esos detalles apuntan a tener calidad, pero si desglosamos ese término calidad, pues encontramos buen funcionamiento y seguridad. Un aspecto importante también y que está descrito en esta norma, pero también el origen de las ideas está en la norma madre, en la 60601-1, ¿no? Es la protección contra riesgos eléctricos, ¿no? Todo equipo médico genera cargas estáticas, ¿no? Eléctricas. Bien, eso es inevitable. Okay. Claro, la calidad que se plantea en los equipos es que sea el mínimo posible, ¿no? Pero nunca va a ser cero. Ok. Sucede que en un hospital el paciente puede no estar completamente protegido por su piel, porque nuestra piel es un protector eléctrico, ¿bien? Pero en una cirugía, por ejemplo, entonces perdemos la protección de la piel desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Entonces, una carga o una descarga muy pequeña de electricidad que puede viajar no ni siquiera por cables metálicos, sino puede viajar por los corrugados de plástico, por ejemplo. Entonces, una carga muy pequeña puede descargarse en el corazón del paciente y producir una fibrilación. ¿Okay? Eso no se puede permitir, ¿no? Entonces, esta norma precisa muy bien qué es necesario hacer y cómo verificar. Bien, y eso nos da límites, ¿no? De corrientes de fuga. Entonces, un ventilador que puede clasificarse como BF, por ejemplo, o CF, si es que es más crítico o tiene que ver con, digamos, estar muy cerca al corazón. Entonces, plantea unos límites muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, 100 microamperios. ¿Okay? Un multímetro normal, pues es incapaz de medir esta cantidad, ¿no? Tienen que hacerse con equipos especiales. ¿Bien? Entonces, ahí está la calidad que se muestra y que si un equipo cumple esto, estamos garantizando calidad. Bien, la exactitud, del cual en breve les van a comentar un poco más, pero aquí, como resumen, muestro una tabla, digamos, en donde se plantean, ¿no? que en este equipo pues, hay que realizar ensayos, ¿no? Y aquí se muestran diversos valores de distintos parámetros para verificar que no sobrepasemos los límites. Bien, entonces el tema de metrología está incluido, ¿no? En este tipo de normas a fin de garantizar, como digo, la calidad y el funcionamiento apropiado. Bien, esta es una de las figuras, digamos, más representativas desde el punto de vista de ensayo de exactitud, ¿no? de cómo funciona el equipo. Bien, el número 1, aquí tenemos el ventilador que va a ser ensayado, ¿no? Estamos en un escenario de laboratorio. Y tenemos una serie de equipos, por ejemplo, este 5 debe ser un sistema de adquisición de datos, ¿no? Con frecuencia de muestreo mínima 200 muestras por segundo, es decir, toma 200 mediciones en un segundo, ¿no? O sea, esa es la precisión que se hace de este equipo. Bien, pero también tenemos esto no lo podemos hacer con una persona, lo tenemos que hacer con
algo que simule una persona, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí, número 9, es un pulmón, ¿no? Artificial, ¿no? Un pulmón de plástico, si se quiere decir así, o de jeve, ¿bien? Que tiene sus características y el fabricante lo ha hecho de tal forma que se parezca a un pulmón real, ¿no? Entonces el equipo está conectado a este pulmón, estamos simulando la conexión a un paciente y vamos a medir en distintos puntos, ¿no? Y con distintos instrumentos una serie de medidas, ¿no? Esta es la forma en cómo se verifica que el ventilador esté funcionando correctamente. ¿Okay? Aquí tenemos un resumen, digamos, de rangos, ¿no? Por ejemplo, para medición de presión de la vía aérea, pues, ¿con qué exactitud tenemos que medir? Bueno, más o menos 2%, ¿no? Pero según las condiciones podemos agregar algo más o reducir algo más, ¿no? El monitoreo de volumen inspiratorio, ¿qué rangos de error debe tener, ¿no? Estos son rangos de error, o sea, error de medición, ¿no? Exactitud. Medición de volumen expirado, ¿no? También, ¿qué rangos se deben manejar, ¿no? En distintas condiciones. Okay. Los ventiladores entonces tienen a su vez modos de ventilación, ¿no? Y para explicar un poco el modo de ventilación, pues aquí digo, este es el modo controlado. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí estamos. Modo de ventilación controlado por volumen, ¿no? Controlado por volumen, en términos reales, significa, un poco para los colegas que conozcan o estén metidos un poco en el tema de control, ¿no? Automático, tenemos la variable de control, ¿no? La salida del proceso, pero en la entrada del proceso tenemos la variable manipuladora. Bien, entonces en este caso la variable manipuladora es flujo y lo que se controla es volumen, ¿no? Porque estamos en controlado por volumen. Bien, pero la manipuladora es flujo. Entonces el flujo es controlado por el ventilador, la inspiración es controlada y la expiración más bien es libre. ¿Ok? Entonces, cuando decimos controlado por volumen, pues entonces estamos controlando que en todas las respiraciones alcancemos, ¿no? El mismo nivel de volumen, pero estamos manipulando el flujo. Bien. La presión es libre, es lo que resulte, digamos, según las características del paciente. Ok, aquí muestro un poco mejor ese caso, ¿no? Todos los volúmenes, como verán, coinciden, son los mismos, porque estamos controlando por volumen. Bien, así fuera que la presión puede subir o puede bajar, ¿no? Porque estamos controlando volumen y no presión, ¿no? Entonces la presión es libre. En este otro caso, este otro modo de ventilación, ¿no? Controlado por presión. Entonces aquí sí controlamos presión, ¿ok? Entonces la presión es uniforme, ¿no? Está controlada, bien, pero el volumen puede ser pequeño, puede subir, puede bajar, porque no estamos controlando volumen, ¿no? El volumen está libre. ¿Okay? Entonces, esas son las curvas, digamos, que se generan en estos dos casos. Ahora, existen muchos otros modos de ventilación que son combinaciones, ¿no? Y hacer qué pasa cuando el paciente quiere respirar y no se va a pelear con el ventilador, ¿no? Entonces, el ventilador más bien tiene que seguir al paciente, ¿no? Entonces, es un modo asistido. Bien, entonces de ahí surgen una serie de opciones de ventilación. Okay. Aquí un caso, digamos, para mostrarles un poco los detalles en los que entra la norma, es que el equipo, por ejemplo, en su funcionamiento, pues se puede chocar con otra cosa, se choca con la pared o hay vibración, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el equipo resiste, digamos, esos tratos, ¿no? Físicos. Y, por ejemplo, aquí tenemos una prueba que se hace con este tipo de equipos, que es la caída libre. Bien. Entonces, si el equipo, por ejemplo, pesa, ¿no? 10 kilogramos, el equipo entre 10 y 50, ¿no? Digamos, entre 10 y 50. Entonces, el equipo se deja caer
5 centímetros. O sea, se suelta, como cae 5 centímetros. ¿Ok? Y eso debe soportar el equipo. Ahora, si el equipo es muy pequeño, digamos, se suelta en caída libre a 25 centímetros. ¿Okay? Ok, entonces, para decirles que entramos en ese tipo de precisiones que garantizarán la calidad del equipo. Bien, bueno, anexos, como toda norma, ¿no? Para definir, digamos, algunos detalles. Y la norma, como repito, recoge la experiencia en el diseño de ventiladores pulmonares de todos estos años, ¿no? Y por tanto es una norma pues muy importante para la calidad, garantizar la calidad de los equipos que funcionan en el país. Muy bien, gracias y un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, ingeniero Vilko Amán, por su ponencia. Para todos los participantes que recién se unen a la transmisión, acabamos de concluir la presentación sobre la norma internacional de equipo de ventilación mecánico, la NTP ISO 80601, parte 2, parte 12, donde se destacó todo el trabajo del subcomité de ventiladores del INACAL en medio de esta pandemia. Esta norma aplica a la seguridad básica y al rendimiento esencial de un ventilador en combinación con sus accesorios, diseñado para su uso en un entorno que brinda atención especializada a pacientes que pueden requerir atención integral y monitoreo constante. Es muy importante esta norma porque brinda parámetros eléctricos, mecánicos, de seguridad, entre otros aspectos que se deben considerar para el óptimo uso de estos dispositivos biomédicos que, en calidad de soporte de vida, no pueden fallar. La norma describe cuáles son los rangos de presión, volumen y de flujo de oxígeno que deben ingresar a los pulmones del paciente y debe llamar a alguna alerta cuando una variable está fuera del rango seguro. Por favor, no se olviden de realizar sus consultas al chat preguntas y para nuestros participantes por Facebook también estaremos recogiendo sus inquietudes. Así es, Luis. Muy bien, continuando con el programa, tenemos ahora la presentación sobre la especificación de ventiladores utilizados durante la emergencia sanitaria, la especificación disponible peruana 103, que estará a cargo del doctor Javier Tovar. El doctor Tovar es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en pregrado, farmacología y posgrado, docente de doctorado en Medicina y Ciencias de la Salud y ex coordinador del doctorado en Medicina. Es miembro del Instituto de Ética en Salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Medicina. También es médico asistente del Departamento de Cuidados Críticos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud y es miembro activo del Subcomité Técnico de Ventiladores. Adelante, doctor Tovar, con su presentación, por favor. Buenas tardes, señores directivos del INACAL y señores participantes. El tema es especificaciones disponibles peruanas, la 103, equipos médicos eléctricos, ventiladores. En las especificaciones en la emergencia se han comenzado a hacer un montón de proyectos, pero la idea no es hacer los proyectos, sino regularse sobre unas normas, y eso el INACAL ha tenido un compromiso primordial en que se haga sobre normas técnicas. Los puntos que vamos a tocar los antecedentes, los requisitos de evaluación de ventiladores, la ética, las normas técnicas, el capítulo relevante de la norma de especificaciones disponibles peruanas y las conclusiones. En los antecedentes tenemos que ver que el INACAL es el enlace entre la Comisión Eléctrica Internacional y la Organización Internacional de Normalización, en la cual se han basado las presentes normas técnicas peruanas. Como bien saben, ya tenemos más de un año con la pandemia y lamentablemente nos condiciona a una patología a nivel pulmonar que tenemos como distrés respiratorio del adulto, que es lo más grave, que claro que se complica con un CID y una sepsis. Entonces son dependientes no solamente del oxígeno, sino de asistir a esa mecánica ventilatoria.
Se sabía del inicio y habían predicciones que debían ser insuficientes los ventiladores para el tratamiento de la pandemia en la necesidad de los pacientes. Se previó que la OMS aproximadamente 14% requerían hospitalización y más de 100 requerían sala de cuidados intensivos, incluyendo los ventiladores artificiales. Harvard en un estudio ha estimado que para el primer semestre del 2022 necesitamos ampliar la oferta hospitalaria en 2.5. O sea, casi triplicar la oferta hospitalaria. Hablar de triplicar la oferta hospitalaria no solamente es tener los equipos, sino disponer de recursos humanos, médicos, enfermeras, ingenieros, en la parte estructural de ambientes físicos con instalaciones. Y en esas instalaciones lo importante es el oxígeno. No estructural, equipo biomédico, inmobiliario, todo integralmente estructurado para atender al paciente. La especificación disponible peruana, el 103, se basa en la ISO 13485 y la IMRF, que es la International Medical Device Regulación en el foro. La normativa no contempla el proceso de diseño y desarrollo de dispositivos médicos, que es requerimiento que es necesario considerar en estos lineamientos. Cuando hace un proyecto de evaluación de ventiladores prototipos, tenemos que van a pasar por 4 etapas. Esas etapas necesariamente tienen que estar en un portafolio, en una documentación. No es simplemente echar a trabajar el proyecto y no tener la documentación, porque tenemos que sustentarla en algo. La primera etapa es métodos y resultados de pruebas funcionales de seguridad, o sea, todos los materiales que tengamos, ver cómo funcionan. La segunda etapa es el estudio preclínico con animales, que tiene que hacerse necesariamente para que no haga daño al paciente. La tercera etapa es estudio clínico en fase 1 con pacientes no COVID. Y la cuarta etapa es ya con fase 2, pero con pacientes COVID. Como voy a repetir, todo necesita un portafolio en cada una de las etapas. O sea, una documentación que sustente que realmente se han superado satisfactoriamente estas etapas. Importante en todo acto es la ética. Tenemos que justificar, hacer una justificación de lo que estamos haciendo, hacer una supervisión ética y regulatoria, como lo está haciendo el INACAL, la regulación, un proceso de consentimiento informado cuando tenemos que poner al paciente, y contribuciones a la generación de evidencia, o sea, el portafolio. Rápidamente, solamente para mencionarles la justificación, básicamente si no hay tratamientos, no es posible iniciar ensayos, hay datos para justificarlos. En la supervisión tiene que haber autoridades como el IGEMIT, el INACAL y el INS, si tienen los recursos necesarios, un proceso de consentimiento cuando se prueben pacientes, y por supuesto al final la contribución de la generación de evidencia. Se monitorea el uso y los protocolos de estos mismos. Cualquier alteración de protocolo invalida el ensayo, como regla general. Entonces, no es cierto que una emergencia vale todo. Es imperativo hacer la parte ética en los ensayos clínicos para encontrar intervenciones seguras y eficaces. En la OPS, a través del marco Mauri, uso de emergencia monitoreando de intervenciones registradas y experimentales, con miras al beneficio del paciente, a la par que recolecta los datos claves. Acá vemos las normas que han sido producto de este comité del INACAL, el proyecto de especificaciones disponibles, la 103, esto iba a ser el proyecto de normativa peruana, a la ISO 8601 parte 2 del 2020, y por supuesto está aprobado por una resolución publicada en el peruano. Entonces nació la norma técnica peruana en cuanto a ventiladores. Vamos a ver lo relevante que deben ser para la parte del control de los ventiladores en la norma técnica. El objetivo es, especificaciones disponibles peruanas, establecer requisitos mínimos. No son exigentes, son requisitos mínimos. Y que estos sean aplicables tanto en uso pediátrico como adulto. Algo que no esté en la norma técnica, vamos a la norma ISO 80601-212 y hacemos las anotaciones pertinentes. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos? Vemos primero los parámetros que vamos, o el modo de ventilación que vamos a tener con esos ventiladores. Queremos hacer un modo controlado, asistido por volumen, con disparador o trigger programable. Cada uno tiene un monitoreo, como ustedes pueden apreciar.
Otro tipo es ventilador controlada asistida por presión, o sea, en la cual manejamos el límite de presión. Una ventilación mandatoria intermitente sincronizada del SIM para hacer el destete. Tanto puede ser controlada en volumen como en presión. Y tiene que tener un respaldo de acuerdo al modo de ventilación. También hemos contemplado eso en la norma. O una ventilación soporte en aquellos pacientes que inician la respiración espontánea. Estos son requisitos mínimos que se exige en la actualidad, o no se exige, sino que tienen que necesariamente adoptar para poder hacer un control de calidad en los pacientes con esta ventilación. Por supuesto, hemos comparado normas, y una de las comparaciones, por decirles, es la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS, y hemos visto, por ejemplo, en la norma disponible, la 103, al menos volumen de 50 como límite inferior y máximo 1000. Presión inspiratoria de 0 a 80. Flujo inspiratorio desde 1 litro hasta 120 litros. Frecuencia de 1 a 60. Respiraciones por minuto, incrementos de 1 en 1. En la E, que viene a ser la frecuencia respiratoria, ya lo estamos contemplando arriba, que tenemos de 1 a 60. El CPAP-PIP de 0 a 30. Un soporte de presión de 0 a 45. Un FIO2 de 21 a 100. Un tiempo inspiratorio de 0.2 y 10 segundos respectivamente. Relación entre rango de 1.1 a 1.4. Y ventilación controlada asistida por volumen, controlada asistida por presión, ventilación a presión soporte. Las alarmas básicas necesarias: PIP, ANIA, volumen, frecuencia, FIO2, baja presión, baja batería, falta de alimentación, ventilación y silencio en las alarmas. Adicionalmente, es un adicional que lo pueden hacer los que pasen el proyecto: ventilación controlada por presión, con garantía de volumen, MOS, autoflujo, ventilación volumen plus, APB, otros modos, ventilación no invasiva, respiraciones espontáneas, o con ganancia de límite de volumen o volumen soporte. Otros modos que se pueden aplicar, pero las anteriores son las básicas. Tenemos también que tener un control biológico, tenemos que considerar los filtros necesarios en estos pacientes, perdón, en los ventiladores, para que no haya contaminación, y ahora es peor con los ventiladores con COVID. Las alarmas tienen que ser también programables, y las citamos las siguientes: presión inspiratoria alta, PIP, apnea, volumen, minuto, frecuencia respiratoria, fuga de circuitos, FIO2 alta, baja, baja presión del suministro de gases, batería, falta de alimentación eléctrica, ventilador inoperante, silencio de alarmas. Son alarmas necesarias que tienen que tener todo ventilador. También tenemos el suministro de gas entrante. Tenemos que ver que el suministro debe ser de 4 bar y no ser superior a 60, o mejor dicho, a 60 centímetros de agua, porque pueden causar daño en el paciente. El suministro de energía debe conectarse a una red eléctrica de 220 y el vector de 60 Hz. En algún momento, en nuestra práctica, nos vendieron o tuvimos vectores con 50 Hz. Claro, funcionan, pero tienen un tiempo muy limitado y comienzan a fallar, y eso no es correcto. Para eso tenemos la norma y su modificación de la resolución ministerial 175-2008 y las normas vigentes, la NTP IEE 60-60-11 y la IEC 62-53. También en caso de fallas deben tener una batería que dure mínimo 2 horas, no menos de 2 horas. Y también debe evitarse las emisiones dañinas de radiofrecuencia o emisiones de acuerdo a la norma IEC 60-61, que puede interferir con otras máquinas críticas. El suministro de gas medicinal, por supuesto, la presión inspirada de oxígeno por paciente, tiene que tener tuberías adecuadas que deben cumplir las normas de seguridad biológica. Generalmente son de cobre con soldadura de plata. El establecimiento establecerá el suministro de oxígeno al paciente de acuerdo a su criterio o a la norma, ¿no? La observación es que hay muchos ventiladores que necesitan calibrarse con oxígeno medicinal a mayor de 97%. La seguridad biológica, en concurrencia con la norma ISO 18562, dispositivo debe vigilarse siempre el material de construcción. No deben evitar plastificadores,
Si se usa policarbonato, debe usarse sin aditivos y no debe usarse cloruro de polivinilo en cualquier componente. Esas son básicamente biológicas. En la seguridad de programación, que también habló el ingeniero Vilcabamán, tenemos que tener en cuenta que deben cumplirse normas y requisitos. El control de los parámetros que no tengan ni un error de programación, porque se puede reiniciar o inicializar el equipo y hacer daño al paciente. También tenemos que tener información para los usuarios. El manual de mantenimiento preventivo y el manual de usuario normalmente tenemos que tenerlo para saber sobre qué vamos a incidir en esos mantenimientos. Una descripción clara del desempeño del dispositivo y sus riesgos potenciales. ¿Por qué esto es importante? Para mitigar cualquier riesgo que pueda suceder con el equipo. Los manuales de mantenimiento preventivo tenemos que tenerlos porque necesariamente en esta etapa, lamentablemente, de la pandemia, el ventilador funciona 24 horas al día por 7 días por 365 días. Casi no han dejado de funcionar, muchos de ellos. Y el mantenimiento correctivo debe ser breve y es un equipo de alto riesgo. Entonces nos preguntamos, le hago como pregunta, ¿durante la pandemia se ha planificado en cantidad suficiente dispositivos de equipo técnico para que puedan asistir a esos ventiladores? Los repuestos, los accesorios, el equipamiento de calibración. Lo pongo en un interrogante porque la verdad, hay equipos que han estado de desuso no solamente por el uso continuo, sino que le faltado repuestos, le faltado accesorios. Entonces, tener una condición, un equipamiento sin funcionamiento, nos causa una alarma total. Entonces, la pandemia, hay que regular muchos procesos una vez que termine la pandemia para poder tener lo necesario en la asistencia de los pacientes. Como una conclusión, o como conclusiones, iniciativa y voluntad de colaboración desinteresada y altruista para disponer de nuevos ventiladores por parte de las instituciones públicas o privadas. Hemos visto la Universidad Católica, el CIMA, el Centro Naval, nos han colaborado en cuanto a la asistencia paciente con nuevos ventiladores. La importancia de esta iniciativa indisciplinaria, ya sea un diseño de un ventilador, necesita un equipo complejo que implemente los dispositivos basados en acciones no solamente mecánicas y control, sino de tecnología que tiene que ser muy precisa. Y a esa tecnología, ¿cómo lo controlamos? Debe existir una planificación y coordinación por parte de algunas autoridades competentes para que sus equipos técnicos aseguren el estándar de calidad. En este caso, el INACAL contribuye con la generación de una norma técnica peruana para poder tener un parámetro de valores o ventiladores, no solamente los prototipos, sino los ventiladores que en uso normal están para poder su calibración. Creemos imprescindible que una vez desaparezca esta urgencia vital, hay que ver que los poderes públicos debatan seriamente el problema y que esté evitando discusiones estériles, tomen decisiones adecuadas y efectivas respecto a nuestra capacidad productiva de estrategia de insumos sanitarios básicos. Por supuesto, hay la participación del Ministerio de Salud, a través del DGMIT, el Instituto de la Calidad, en el caso de nosotros, con el subcomité de ventiladores o de equipamiento, las universidades públicas con los que tengan ingeniería biomédica, y el Ministerio de la Producción para poder garantizar todo un proceso integral. Si queremos un país con calidad, tenemos que producir y consumir responsablemente. Seamos peruanos de calidad, debemos ser parte de ese cambio. Les doy las gracias, espero sus preguntas en los próximos minutos. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por su compromiso con el país y con la normalización, dado el apoyo que nos viene brindando desde hace muchos años atrás. Este documento recomienda aspectos generales y especificaciones técnicas para el diseño de un ventilador. Las instituciones prestadoras de salud se encuentran en jaque por la gran demanda de ventiladores mecánicos en las unidades de cuidados intensivos. Esta especificación disponible peruana tiene como propósito fomentar la disponibilidad continua de dispositivos médicos efectivos y seguros. A la vez, no limita la innovación de ventiladores de reciente diseño. Esta especificación fue revisada, discutida, compartida por diferentes actores, inclusive externos al subcomité. Lo esencial de este documento es que permite a cualquier experto poder identificar rápidamente los parámetros y valores recomendables para este equipo médico tan importante en esta coyuntura.
Así es, estimados participantes, ya vamos al 50% de este tu webinar de normalización. Así que no se olviden que pueden realizar todas sus consultas al chat de preguntas para los que nos acompañan vía Zoom. Y también vamos a estar recogiendo cualquier comentario o consulta que también nos hagan llegar a través de la plataforma de Facebook. Ahora tenemos la última presentación a cargo del ingeniero Carlos Ochoa de la Dirección de Metrología. El ingeniero Carlos Ochoa es ingeniero químico con cursos de maestría en ingeniería hidráulica e ingeniería industrial. Es evaluador experto de la Dirección de Acreditación del INACAL y actualmente es jefe de laboratorio de flujo de gases de la Dirección de Metrología, con más de 10 años de experiencia en metrología en las magnitudes de flujo de gas, flujo de líquido, volumen, temperatura y presión. Ha participado en la implementación de los sistemas de medición de flujo de líquidos y gases y la aprobación del sistema de gestión de calidad de los laboratorios de flujo de gas y flujo de líquido ante el Quality System Task Force, QSTF, del Sistema Interamericano de Metrología, SIM. Adelante, ingeniero Ochoa, con su presentación sobre la calibración de analizador de flujo de gas, patrón del ventilador mecánico. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación para participar en el webinar. Bueno, a continuación lo que voy a presentar básicamente son los primeros resultados que la Dirección de Metrología, a través del Laboratorio de Flujo de Gases, ha obtenido en las primeras pruebas para la calibración de los analizadores de flujo de gas. A ver. Bueno, los temas que vamos a poder revisar son, bueno, primero la necesidad de la ventilación mecánica. Bueno, eso es algo breve, porque ya lo explicaron muchísimo mejor los primeros ponentes. Luego vamos a revisar los sistemas de medición del laboratorio de flujo de gases del INACAL, la calibración del analizador de flujo de gas y, bueno, otros ensayos que venimos realizando en este proceso y, bueno, y otros ensayos más que tenemos planeados realizar para completar la calibración de este patrón. Bueno, respecto a la necesidad de la ventilación mecánica, bueno, sabemos que la ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital, como fue indicado, ya que el ventilador mecánico ayuda a respirar a las personas cuando éstas no pueden hacerlo por sus propios medios, ¿no? Esto implica el ingreso de aire hacia la persona, hacia el paciente, por una presión positiva, ¿no? Lo cual es distinto cuando lo hace de forma natural, ¿no? El aire ingresa por presión negativa, ¿no? Por aspiración. Bueno, observamos pues que el ventilador mecánico está compuesto por una serie de instrumentos, ¿no? Como también fue indicado. También hemos identificado que estos instrumentos están asociados a muchas magnitudes. Por ejemplo, tenemos el caudal volumétrico, tenemos volumen de gas, presión, concentración de oxígeno, temperatura y tiempo, ¿no? Estas son las magnitudes que normalmente ubicamos en el funcionamiento de los ventiladores mecánicos y que son muy importantes pues asegurarlas, ¿no? Que estas sean confiables, ya que pues estas nos permiten al personal médico tomar decisiones, ¿no? Entonces es muy importante que estos valores que nosotros podemos observar en los ventiladores, pues tengamos una confianza de ellos y una trazabilidad detrás. Bueno, a continuación en la lámina se muestra una pirámide clásica de trazabilidad de las mediciones, ¿no? En este caso se ha elaborado. Este es un ejemplo sobre la trazabilidad de las mediciones de caudal, de flujo, lo cual es muy importante. Como vimos, es una de las magnitudes que está incluida dentro del ventilador mecánico. Por ejemplo, vemos en la base de la pirámide el ventilador mecánico, el cual tiene incorporado sensores de flujo. Este sensor de flujo del ventilador normalmente es verificado o calibrado con un analizador de flujo de gas, que para la exposición viene a ser el instrumento en el cual estamos elaborando un procedimiento. Este patrón es calibrado a la vez por otros patrones
En este caso son patrones nacionales, los cuales los mantiene el INACAL, son los patrones de más alta exactitud en el país, y estos patrones a la vez son calibrados por patrones internacionales, ¿no? En nuestro caso, nuestros patrones son calibrados por el CENAM de México, el Instituto Nacional de Meteorología de México, e el Instituto Nacional de Meteorología de Estados Unidos, ¿no? El NIS. Entonces, de esta manera, pues aseguramos la trazabilidad de las mediciones realizadas en los ventiladores hacia las unidades internacionales y patrones internacionales, ¿no? Por ejemplo, en la base, en los usuarios de los ventiladores, pues pueden ser los hospitales y clínicas. Los patrones de trabajo podrían ser laboratorios secundarios dedicados a la calibración o verificación de los ventiladores mecánicos. El Instituto Nacional de Metrología, encargado de realizar la calibración de estos patrones secundarios, los analizadores de flujo, y los Institutos Nacionales de Metrología Internacionales, quienes normalmente son los que realizan la calibración de nuestros patrones, ¿no? De esta manera, pues, como les mencionaba, se asegura la trazabilidad de las mediciones de estos ventiladores. Bueno, el segundo punto que voy a tocar son los sistemas de medición con los que el INACAL cuenta, o la capacidad con la que cuenta el INACAL para realizar las calibraciones de los analizadores. Específicamente en la magnitud de flujo, ¿no? O caudal. Bueno, el Laboratorio de Flujo de Gases del INACAL básicamente ha dispuesto, ante esta necesidad, de dos sistemas de flujo para poder realizar la calibración de los analizadores. El primero consiste en un sistema de medición o un banco de pruebas, como lo solemos llamar nosotros, el cual se denomina sistema de desplazamiento positivo. Este sistema actualmente cubre un rango de 0,5 litros por minuto hasta 50 litros por minuto. La trazabilidad de sus mediciones es a los patrones nacionales del NIS, ¿no? Instituto Meteorológico de los Estados Unidos. Este banco de pruebas, bueno, cuenta con una serie de instrumentos, equipos, accesorios y elementos que nos permiten calibrar los analizadores de flujo. Acá en la figura vemos un analizador de flujo identificado con las siglas MUT, y el patrón vendría a ser este pistón de vidrio con las siglas MM, ¿no? Este sistema, como les mencionaba, es utilizado para la calibración del analizador. Para eso se utiliza aire sintético, puede ser aire industrial para la calibración. Para los fines de la calibración en flujo es suficiente. También se podría utilizar otro gas como oxígeno, ¿no? Y las mezclas también entre oxígeno y aire. Normalmente esto viene con una calibración de fábrica, con oxígeno, con aire sintético y con dióxido de carbono, ¿no? Que normalmente son los gases, digamos, que participan en el uso de los ventiladores, ¿no? Bueno, en específico, este es el patrón de flujo, es parte del banco de pruebas. El patrón que actualmente cuenta el INACAL, en realidad lo adquirió por otro uso, para darle otro uso. Básicamente se va a utilizar y se utiliza para la calibración de equipos que realizan el monitoreo de la calidad de aire, ¿no? Que también son flujómetros y también pueden ser calibrados por este patrón, ¿no? Como indiqué al principio, el INACAL lo que ha hecho es disponer de la capacidad que actualmente cuenta, porque como muchos otros sectores bueno, esta situación nos agarró por sorpresa a todos. Entonces con el material y con el equipamiento, el conocimiento, el know-how que cuenta el laboratorio, ha dispuesto a hacer pues algunas adecuaciones e implementaciones a los sistemas que ya tiene para poder utilizarlos en esta necesidad, ¿no? Este patrón de flujo tiene una rangeabilidad, un alcance, un rango muy amplio, el cual cubre pues actualmente de 0,5 a 50 litros por minuto, que es lo mismo que 5 a 50.000 centímetros cúbicos por minuto. Sin embargo, las celdas, este tubo de vidrio, puede intercambiarse con otras y cubrir rangos más bajos. Como mencioné, la trazabilidad de las mediciones de este patrón es hacia
NIST de los Estados Unidos, y tiene pues una incertidumbre del orden de 0,23%. Normalmente nosotros lo utilizamos para calibración de otros flujómetros de la industria, también equipos de monitoreo ambiental, y próximamente también lo vamos a utilizar pues, para la calibración de los analizadores. Bueno, la CMC obtenida o la capacidad de medición del laboratorio en flujo, mejor dicho, la mejor capacidad, como suele conocerse, en el rango de 0,5 litros por minuto a 50 litros por minuto, obtenida es actual del orden de 0,26%, ¿no? Este valor 0,26% de incertidumbre representa de alguna manera la calidad de la medición, ¿no? ¿Qué tan buena es la medición que realiza el laboratorio, en este caso en caudal, dentro de ese rango, y hemos obtenido un valor de 0,26%. Digamos, esto representa de alguna manera la calidad que realiza nuestro sistema de medición, ¿no? Este valor es conocido como la incertidumbre. Y consideramos que es adecuada, tomando en cuenta que el error máximo permitido o la tolerancia de los analizadores de flujo es del orden de 1,75 a 2%. O sea, ahí estamos en el orden de mejor que la quinta parte, ¿no? O sea, nuestra incertidumbre es del orden de la quinta parte. O sea, es muy pequeña comparada con la tolerancia del equipo que esperamos calibrar. Bueno, los analizadores de flujo normalmente cubren un rango mayor a 50 litros por minuto, ¿no? Encontramos en el mercado marcas que cubren hasta 300 litros por minuto, por ejemplo. Entonces, para poder cubrir la brecha de 50 litros por minuto hacia adelante, nosotros planeamos utilizar otro sistema de medición que el laboratorio de flujo también cuenta, que es un banco, un sistema de medidores de gas de tipo rotativo. Este banco normalmente nosotros lo utilizamos para la calibración o verificación de medidores de gas natural. Sin embargo, después de un análisis de la capacidad de este sistema, se ha dispuesto que también podría ser utilizado para la calibración de analizadores, ¿no? Después de algunas modificaciones, algunas adquisiciones, hemos visto que es capaz de realizar esta calibración, ¿no? Como les mencionaba, para cubrir la brecha que nos falta en el campo superior de flujo. La trazabilidad de las mediciones de este banco, básicamente al PTB de Alemania, el Instituto Nacional de Meteorología de Alemania, y al CENAM de México. Como vemos en la figura, este banco de pruebas cuenta con dos patrones, que son los del lado izquierdo. Uno de ellos no va a ser utilizado, ya que cubre un caudal mucho mayor que el analizador, entonces no va a ser necesario. Simplemente se va a utilizar uno de ellos, el cual tiene pues la trazabilidad al CENAM, que era lo que les comentaba al principio. Bueno, el sistema cuenta con transmisores de temperatura, transmisores de presión, los patrones de volumen, cuenta con una unidad de adquisición de datos, cuenta con un software que realiza la adquisición, cuenta con ventiladores, cuenta con un software para poder, poder manipular el banco, ¿no? Bueno, este es el patrón que se va a utilizar. Es un medidor de gas de tipo rotativo, conocido también como Ruxmeter. Este patrón tiene un alcance de 33 hasta, en específico el patrón que se va a usar tiene un alcance de 33 a 2.667 litros por minuto. Nuestra necesidad es 300 litros por minuto, así que está más que cubierto. Normalmente es utilizado para, como les comentaba, verificación y calibración de medidores de gas de gas natural de uso comercial e industrial, evaluación de modelo de medidores de gas también, y calibración de otros equipos utilizados para el monitoreo de calidad de aire. Y pues esperamos también utilizarlos en la calibración del analizador, ¿no? Para poder tener la calibración completa en caudal del analizador de flujo. De igual manera, este sistema de medición se le ha hecho una evaluación de la incertidumbre y pues obtenemos una incertidumbre del orden de 0,25 a 0,34% en caudal, que de la misma manera es menor a un quinto de la tolerancia o error máximo permitido de los analizadores, ¿no? Lo cual es suficiente pues para
considerarlos como patrón del analizador. El siguiente punto que vamos a ver es la calibración del analizador. En realidad son los primeros resultados que estamos obteniendo en las actividades de calibración, específicamente en caudal, ¿no? En flujo. El analizador que hemos utilizado, en este caso para la elaboración del procedimiento y en los cuales se han obtenido los primeros resultados, es un analizador de flujo del fabricante TCI. Es un modelo de alto flujo, porque también existe otro módulo que nos permite medir flujos más bajos, quizás para neonatales, pacientes neonatales. Bueno, este es un equipo que el fabricante lo describe como un probador de ventiladores mecánicos de pacientes. El analizador de flujo mide flujo bidireccional, ¿no? Tal como lo hace el ventilador. Tanto para rangos altos y bajos. Bueno, en este caso nosotros hemos ensayado el módulo de rangos altos, así como rangos de presión altos y bajos, ¿no? Este analizador es capaz de medir hasta 21 parámetros, ¿no? Tiene un rango de 0 a 300 litros por minuto estándar. Esto es en caudal. En volumen mide de 1 centésima hasta 10 litros estándar, temperatura y presión estándar. Y en presión absoluta de 500 a 2000 milibar. Y también cuenta con un sensor de concentración de oxígeno capaz de medir concentraciones de 0 a 100%. ¿No? Los errores máximos permitidos en caudal es 1,75% de la lectura. Esto es aplicable cuando se utiliza aire y oxígeno, y a un caudal mayor de 3 litros por minuto. La tolerancia del volumen es del orden de más o menos 2% de la lectura, más 0,020 litros. Esto es aplicable para aire y oxígeno. De igual manera, la presión tiene una tolerancia de más o menos 11 milibar y la concentración de oxígeno de 2%. Bueno, este es el alcance de nuestro laboratorio para atender la demanda. Como les mencioné, estos son, bueno, algunos patrones o algunos sistemas de medición que el laboratorio cuenta. Tenemos un banco de toberas de flujo crítico, tenemos el sistema de desplazamiento positivo, tenemos un patrón de gas de cámara húmeda, el medidor rotativo y, bueno, el analizador de flujo, ¿no? Entonces, de los sistemas de medición con que contamos, hemos elegido al sistema de desplazamiento positivo y al pistón rotativo como patrones para calibrar este analizador. Esto porque cubren el requerido y tienen la exactitud necesaria. No, esto es básicamente lo que indiqué. El rango más bajo será cubierto por el sistema de desplazamiento positivo, el rango más alto por el sistema de flujo volumétrico, conformado por los pistones rotativos, y también se ha elegido otro banco de pruebas, que es un sistema o un banco de toberas de flujo crítico, con trazabilidad al PTB de Alemania, para poder hacer las verificaciones de estos bancos, ¿no? Verificaciones intermedias y otros aspectos y requisitos que nos demanda la norma que utilizamos, ¿no? Las ISO 17025, la norma de calibración. Bueno, estas son algunas imágenes del sistema de medición, en este caso el sistema de desplazamiento positivo, calibrando al analizador de flujo. Vemos en pantalla al patrón primario, que es el sistema de desplazamiento positivo, el banco de flujo, ¿no? Conformado por una serie de válvulas, reguladores de presión, válvulas de aguja, válvulas de regulación, válvulas de paso, una línea de aire comprimido, que recién la pudimos tener disponible a inicios de año. Esta línea nos ofrece un suministro continuo de aire sintético, prácticamente aire sintético, es aire filtrado, secado, con una humedad menor al 1%. El analizador de flujo de gas, que en este caso es el ítem que estamos calibrando. Y bueno, les voy a mostrar algunos resultados. Bueno, este es el software. El propio analizador y también nuestro patrón de desplazamiento positivo cuenta con un software que nos permite hacer una adquisición instantánea de
de los parámetros o de magnitudes que estos miden, que son caudal, presión y temperatura, normalmente. ¿No? Toda esta información vamos con una hoja de cálculo para encontrar pues, los resultados de la medición, ¿no? O el error. Bueno, esta es la curva de error que hemos obtenido del analizador. Como les mencioné, la calibración fue realizada con aire sintético. La curva azul y puntos azules es la calibración realizada por el INACAL, mientras que los puntos de color naranja son los resultados obtenidos también en la calibración del analizador, pero realizada por el propio fabricante del analizador, en este caso TSI. O sea, fue realizado en el laboratorio de TSI. Esto nos sirvió en primera instancia para poder realizar una comparación de resultados, ¿no? Para establecer qué tan compatibles son los resultados obtenidos por el INACAL, ¿no? Estos resultados preliminares, y los resultados pues, que obtiene fábrica, ¿no? Una fábrica que en este caso cuenta con un laboratorio que tiene un sistema de gestión de calidad, al igual que el INACAL, y pues, de hecho, también con mucha experiencia en temas de calibración, ¿no? Fabricación y calibración de flujómetros. Bueno, estos son los mismos resultados, se ha hecho un acercamiento para ver más o menos la coincidencia en los resultados, ¿no? Como les mencioné, los puntos en naranja es la calibración en fábrica, los puntos y curva en azul es la calibración que realizó el INACAL. Podemos ver pues que en los puntos coinciden bastante bien, ¿no? Son 3 puntos los que vemos ahí en color naranja. Bueno, y un parámetro para justamente establecer la coincidencia o compatibilidad de resultados que suele utilizarse es el parámetro del error normalizado, el cual nos indica cuando tenemos un error normalizado menor o igual que 1, podemos inferir que los resultados son compatibles. Como vemos en la tabla del lado derecho, en los caudales ensayados de 1 a 45 litros por minuto, ¿no? 1, 4, 12, 24 y 45 litros por minuto aproximadamente, los errores normalizados son mucho menores que 1, ¿no? Lo cual nos muestra pues, una compatibilidad de resultados y de alguna manera pues, nos da confianza de que estos resultados preliminares en búsqueda de la elaboración de un procedimiento van por un buen camino, ¿no? Bueno, como les comenté, los ventiladores mecánicos y también el analizador de flujo no solamente miden caudal, ¿no? Miden otras magnitudes, ¿no? Una de ellas también es volumen, ¿no? Como estuvimos escuchando en la primera presentación, una de ellas es el volumen tidal. Entonces es necesario también realizar una calibración o verificación en la medición de volumen. Y para esto también hemos realizado los primeros ensayos para la determinación de volumen, y para eso ya tenemos nosotros que integrar otros equipos, como un generador de forma de ondas, que tiene trazabilidad y es calibrado en el laboratorio de tiempo y frecuencia, y también un osciloscopio como un instrumento testigo, ¿no? A través de la medición de caudal y tiempo, podemos nosotros conocer el volumen, ¿no? Caudal por tiempo es volumen. Y este volumen nosotros podemos compararlo con el volumen que nos indica el analizador. De esta manera poder calibrar o verificar la medición de volumen, ¿no? Estas son algunas pruebas que también hemos iniciado hace muy poquito. Bueno, estas son algunas fotos. Bueno, de todas maneras es necesario realizar otros ensayos, ¿no? Como mencioné, tenemos otras magnitudes también de interés. La siguiente, yo diría tan igual o más importante que el caudal, ¿no? Quizás sea la presión. Entonces, también necesitamos realizar la calibración del analizador en presión. Bueno, actualmente se realizó la calibración de la medición de presión absoluta, porque el analizador también es capaz de medir presión diferencial. Esto se hizo en un rango de 980 a 1010 milibar. La tolerancia es de menos 2,1 milibar. Y la tolerancia, según el fabricante, es de 11 milibar. El error encontrado, perdón, es de menos 2,1 milibar. O sea, se encontró un error mucho menor que el indicado por el fabricante. Bueno, no lo mencioné arriba, perdón. El error que se encontró del analizador también es mucho menor que el fabricante, ¿no? Ahí pueden ver unas líneas rojas, arriba y abajo. Esa es la tolerancia del fabricante, ¿no? Eso también se le conoce como túnel de error.
Se entiende que todos los resultados de error, que son las líneas azules y naranjas, tienen que estar dentro del túnel, ¿no? Y como podemos observar, esto se comprobó también, ¿no? Esto quiere decir que el analizador mide dentro de lo que el fabricante ha establecido, ¿no? Que básicamente es 1,75% a partir de 3 litros por minuto. O sea, el analizador que hemos calibrado cumple con las especificaciones del fabricante en caudal, y acá vemos también que lo cumple en presión, ¿no? El analizador para el caso de presión, que es un servicio que ya se viene desarrollando hace bastante tiempo, sí se logró emitir un certificado de calibración, donde podemos observar también esta curva de error y el túnel marcado con estas líneas rojas, cual observamos pues que los errores encontrados son mucho menores a los establecidos por el fabricante. Bueno, los próximos ensayos que el INACAL va a realizar son empezando en caudal para cubrir el rango alto, mayores a 50 litros por minuto hasta 300 litros por minuto. Y para esto, pues como mencioné, se utilizará el banco de medidores rotativos, el banco volumétrico, que es este que muestro en pantalla, como mencioné, que es utilizado para la calibración de medidores de gas natural, ¿no? Acá vemos un medidor de gas natural instalado acá en la parte derecha. Y estos vendrían a ser los patrones. Los del lado izquierdo, el del lado izquierdo superior, la parte superior, este es el patrón que se va a utilizar para calibrar el patrón, el medidor de flujo, ¿no? El analizador de flujo, perdón. Estos patrones cuentan con una salida de alta frecuencia, los cuales a través de esta salida, a través del envío de pulsos, se puede medir y calibrar en volumen, ¿no? Lo que hacen estos son patrones de volumen, en realidad, pero integrándoles un contador de tiempo, podría obtenerse caudal, ¿no? Porque volumen entre tiempo es caudal. Bueno, los próximos ensayos que el INACAL tiene planeado realizar con este analizador, básicamente ensayos de flujo inverso, como mencioné, el analizador de flujo, bueno, y también el ventilador, son capaces de medir flujo inverso, ¿no? Flujo bidireccional, ¿no? En un sentido, ¿no? De izquierda a derecha, y también en el sentido opuesto, ¿no? Derecha a izquierda. Entonces necesitamos realizar la calibración también en flujo inverso. Y para ello, pues necesitamos realizarlo con los otros gases que también se utilizan, ¿no? O están presentes en la operación del analizador y del ventilador, que son oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Actualmente lo hemos hecho con aire. Completar los ensayos de presión diferencial. Específicamente, realizar ensayos de tiempo, porque también el analizador tiene incorporado la medición de tiempo. Realizar ensayos de temperatura, porque también mide temperatura. Y también realizar ensayos de concentración de oxígeno, ¿no? Ya que esto tiene incorporado un sensor de oxígeno. Entonces es necesario realizar, o cubrir, mejor dicho, todas estas magnitudes. Bueno, de mi parte eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ochoa. Esta presentación es muy importante para el sector debido a que nos muestra la importancia de tener mediciones confiables en el ventilador. Además que la calibración se convierte en un proceso clave para dar una prueba objetiva de la calidad de un ventilador mecánico. Agradecemos a la Dirección de Metrología por su aporte e invitamos a los participantes a seguir a la Dirección de Metrología en sus diferentes cursos y seminarios que ofrecen a la comunidad. Entonces, empezamos con la última parte de este evento. El equipo de la Dirección de Normalización rápidamente nos ha compartido sus consultas de las diferentes plataformas. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas para el ingeniero Luis Vilcahuamán. Ingeniero Luis, si podría prender su cámara para poder responder a las consultas que tenemos de nuestros participantes. Tenemos una primera consulta de Lisbeth Vidal. ¿Cuál es la experiencia peruana en la revisión de la calidad de equipos ventiladores? ¿Se podría dar algunos ejemplos? Sí. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y lamentablemente, pues, como país tenemos varios puntos pendientes, ¿no? Todavía no tenemos todo, digamos, los laboratorios acreditados para poder hacer todos los ensayos de equipos médicos. Bien, los equipos médicos en el país se cuentan por miles.
Entonces, imagínense que cada uno habría que ensayarlos, ¿no? Como parte de un programa de metrología, ¿no? Entonces, ahí tenemos temas pendientes. Y qué bueno que INACAL, pues, ha tomado esta problemática, porque todos los países tienen que revisar sus equipos médicos, no solamente los nuevos, sino también los que están en uso. Bien, y paso a paso, pues esperaríamos que tener esa capacidad, ¿no? Tal cual lo tienen, por ejemplo, Argentina, Colombia, México, en fin. Pero muchos países estamos en ese proceso. Así que capacidad, pues hay personal, tenemos ingenieros que pueden iniciar los trabajos. Hay entidades que han comenzado a implementar, ¿no? Paso a paso sus laboratorios, pero en el fondo requeriríamos una normativa, una ley, ¿no? Que diga explícitamente que la calidad se consigue con metrología, ¿no? Eso es lo que faltaría. Excelente, muchas gracias. Y tenemos una segunda pregunta para usted de Cristian Espino. ¿La norma acoge los cambios en los software de los ventiladores? Sí. Bueno, sabiendo que los ventiladores pues tienen sistemas informáticos, ¿no? Tienen software que son normalmente actualizados, ¿no? Por los proveedores, los fabricantes. Entonces, es un tema que está incluido en la norma. Bien, obviamente la norma no habla de marcas, modelos y nada de eso, pero sí es un aspecto que puede tener un riesgo, ¿no? Y el software también tiene calidad, ¿no? Y los informáticos podrían entender mejor que un software como producto tecnológico tiene que cumplir algunos parámetros que están descritos en esta y en otras normas. Bien, entonces sí está incluido ese tema. Muchas gracias, ingeniero Vilcabomán, por su tiempo. A continuación, las consultas al doctor Tovar. Muy bien, vamos a empezar con la primera consulta del señor Jorge Rodando Godiel para el doctor Tovar. ¿Cuáles serían los riesgos aceptables y no aceptables en los ventiladores mecánicos? Los riesgos aceptables, primero que, o sea, es un equipo de alto riesgo, no hay riesgo aceptable o no aceptable. Son equipos de alto riesgo, o sea, o funciona bien o no funcionan. No se puede permitir uno ese lujo con los pacientes, porque es un equipo de alto riesgo, porque van centrados a pacientes críticos, ya sea en el postoperatorio o en las terapias intensivas. O sea, no había nada. Todos son esenciales, todos los requisitos esenciales, no solo en los parámetros que uno pueda garantizar al paciente dependiendo del nivel de hospital, sino en el mantenimiento y la corroboración de esa calibración sea ajustada a la necesidad del paciente, porque te dice que, como se dice vulgarmente, al ojo por ciento yo no puedo regular un volumen, una presión, porque si se dispara más y el pulmón, en el caso de los pacientes con un compromiso pulmonar severo, la presión plató no debe ser más de 30. La presión pico no es más de 35. Si esos parámetros están desajustados, tranquilamente el ventilador le puede dar mayor presión, mayor volumen y hace daño al paciente. O sea, no hay nada que... Todo es importante en un equipo de alto riesgo. Tanto los equipos de ventilación, que son los ventiladores mecánicos, y las máquinas de anestesia que tienen su ventilador mecánico. Muy bien, muchísimas gracias. Y una segunda consulta para usted de Ita Jara. ¿En qué caso se usa el manejo de equipos por presión o por flujo? Mire, los ventiladores normalmente los iniciales fueron por volumen. Entonces se pone el volumen y se pone de acuerdo inicialmente se ponían de 12 ml por kilo. Ahora la relación es de 4 a 8 ml por kilo. Pero no es igual poner un 8 ml a un paciente de 80 kilos cuando su talla es de 60. O sea, tenemos que regular de acuerdo al peso primero. Segundo, si ese pulmón se pone duro, el volumen, su misión, como bien dijo el ingeniero Vilcabomán, su misión es ingresar el volumen a como dé lugar. La presión está libre. Cosa que en un ventilador de presión, uno marca una presión límite, no debe pasar esa presión. Ahora, se ha combinado
ventilación por volumen más ventilación con presión es volumen presión controlada por volumen. ¿Qué significa? Que dentro de la repartición del volumen lo da en mayor tiempo el flujo. Garantiza el volumen, pero a una mínima presión. Ese es lo último. Entonces, en COVID, los mejores ventiladores son aquellos que hacen volumen, control de presión. Porque es mucho riesgo con volumen. El pulmón se pone más duro, entonces el ventilador no le importa. Mete el volumen a como dé lugar. Y a veces la presión también no es la adecuada. Esa sería la respuesta. Entonces, en COVID hay que usar presión, volumen, control. Esa es la diferencia. Muchas gracias, doctor Tovar, por su valioso tiempo y su compromiso. Gracias. Y ahora continuamos con las preguntas para el ingeniero Carlos Ochoa. La primera pregunta de Rubén Gil para el ingeniero Ochoa. Para el caso de flujo, ¿qué características técnicas debe tener el flujómetro a utilizar? Ok, bueno, el flujómetro a utilizar básicamente primero tiene que ser compatible con el gas que se requiere, ¿no? En este caso, aire, oxígeno y las mezclas entre ellas, ¿no? Bueno, el aire ya tiene 21% de oxígeno, el oxígeno puro 100%, y también se pueden hacer mezclas entre ellos. Primero es eso, ¿no? Compatibilidad del gas. El segundo es que pueda cubrir el rango de operación del analizador. En este caso nosotros hemos tenido que utilizar 2 patrones para poder cubrir el rango. El siguiente requisito es que tenga poca influencia con las condiciones de instalación. Esto lo cumplen los patrones que también hemos seleccionado, dado que son patrones volumétricos. Estos, la instalación, prácticamente son insensibles a la instalación. El siguiente es, bueno, que sea un sistema libre de fugas. Este es un requisito importante, ya que el analizador de flujo tiene caudales muy pequeños, bueno, considerando otros tipos de instrumentos de caudal. Entonces es imprescindible eliminar las fugas. Básicamente esto diría que son los requisitos básicos para la selección de un... Bueno, y obviamente, bueno, lo que estuve comentando bastante es la exactitud, ¿no? Que tenga la incertidumbre adecuada, normalmente menor a 1/3. Con estos patrones logramos que sean menor incluso a 1/5. Básicamente estos serían los requisitos básicos para poder seleccionar un patrón. Muchas gracias. Y tenemos una segunda pregunta para usted del señor Pedro Bustamante. En un tiempo optimista, ¿podría durar una homologación de un equipo de ventilación, si es que según el fabricante, cumple con todas las normas? Ya, bueno, cuando hablamos de homologación, bueno, la Dirección de Metrología tiene un área llamada Metrología Legal. En metrología legal se han establecido algunos controles, algunos equipos de medición que tienen una gran importancia o impacto para las personas, ¿no? Por ejemplo, se han establecido controles para los medidores de gas, medidores de agua y medidores de electricidad. Estos medidores de gas sin duda son muy importantes para toda la población, ya que de ellos depende pues la facturación, ¿no? Entonces, a partir de ellos se han establecido algunos controles como son la aprobación de modelo, en base a una norma metrológica peruana. También se han establecido controles como la verificación inicial. Esto es realizado al 100% a cada instrumento, a cada unidad, para asegurar que el instrumento, antes de ser puesto en servicio o en uso, se aseguren que cumplen los mínimos, algunos requisitos, ¿no?, de exactitud. También se ha dispuesto la verificación posterior, lo cual asegura que el instrumento en servicio, ¿no?, durante un periodo de servicio, se pueda asegurar que aún mantiene las condiciones metrológicas o de exactitud establecidas por la norma, ¿no? En el caso de ventiladores mecánicos, bueno, como se mencionó en la primera ponencia, existe una norma, tendría que hacerse pues primero una norma, digamos, nacional de uso obligatorio para, digamos, caer en el mismo escenario que actualmente el INACAL ha establecido para los medidores de gas, agua y electricidad. Se hace actualmente un servicio parecido que nosotros le llamamos homologación de certificados de aprobación de modelo, porque estos ensayos, en algunos casos muy parecidos a los indicados
en la norma 8061 son realizados, algunos por el INACAL, pero también son realizados por otros institutos extranjeros, ¿no? Por otros institutos metrológicos o laboratorios de ensayo. Entonces, lo que hace el INACAL, cuando ya existen estos ensayos realizados en conformidad con la norma que el INACAL ha establecido, que podría ser, por ejemplo, la ISO 8061, lo que hace es solicitarle los reportes de ensayo obtenidos en el extranjero para poder evaluarlos con la finalidad de asegurar pues, que estos ensayos se han realizado conforme a la norma que el INACAL acepta, ¿no? Eso es lo que nosotros denominamos homologación del certificado de aprobación de modelo. Si esto quisiera hacerse en el país, primero debería establecerse formalmente y homologar el certificado, ¿no? Normalmente la homologación del certificado, mejor dicho, la revisión y el reconocimiento del certificado a partir de los reportes de ensayo o test report, como lo suelen conocer, normalmente eso suele durar más o menos 2 meses, perdón, un mes de revisión, ese proceso. Pero ya si estamos hablando de realizar los ensayos, como hemos visto, los requisitos que se establecen en la ISO respecto a los ventiladores mecánicos son diversos, ¿no? Tantos requisitos metrológicos de exactitud, algunos requisitos que están más bien relacionados con la seguridad, ¿no? O funcionamiento del equipo, y pues de hecho requieren no solamente la participación de metrólogos, ¿no? Sino también de otras disciplinas y seguros profesionales, ¿no? Yo creo que hacer una homologación sobre todos los requisitos que implica la norma ISO va más allá de lo metrológico, ¿no? Sí. Muchas gracias, ingeniero Ochoa, por su apoyo en este evento. Así, hemos concluido este cuarto webinar. No queremos concluir sin antes anunciar que tendremos el jueves de normalización sobre la NTP ISO 29993, servicios de aprendizaje fuera de la educación formal, requisitos de los servicios, que se realizará este 18 de marzo. Agradecemos a los participantes que nos han acompañado por el Facebook, como Julián Barrantes, Anita Robles, Michael Pillaca, Samuel Quispe, Yanni Medina. A todos ellos, muchas gracias. A los participantes que están conectados por el Zoom, les pedimos que no se retiren. Tenemos una breve encuesta que nos servirá y ayudará a atender mejor sus necesidades. Además, al final nos tomaremos una foto, por lo que se les pedirá que abran sus cámaras. Muchas gracias a los que ya van llenando a la encuesta. Este llenado es muy breve. Sí, le invitamos a todos a llenar esta encuesta que a nosotros nos ayuda mucho a mejorar cada vez más este webinar que tenemos para ustedes. Ya veo que ya han empezado a llenar y voy a aprovechar estos segundos para agradecer a todos los profesionales de salud que desde su lugar de labores vienen apoyando a combatir esta pandemia. A ustedes todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias a los expositores, a ustedes, los participantes, al equipo de la Dirección de Normalización, al equipo de Comunicaciones e Imagen del INACAL y a los miembros del Subcomité Técnico de Normalización de Ventiladores que han brindado estos documentos normativos tan importantes. A todos ellos, todo nuestro reconocimiento, ¿no? Vamos a dar unos minutos más para que vayan llenando la encuesta. También en cuanto terminen ya la encuesta pueden ir abriendo sus cámaras y luego ya estaremos tomando una foto grupal de todos. Entonces, quizás unos minutitos más. Muy bien, quizás podemos ya pasar a la foto. Quizás si igual les invito a todos ustedes a que puedan prender sus cámaras. Perfecto.
Agradecemos a todos ustedes los participantes, a la señorita María Rodríguez, a la señorita Nidia Pérez, Cristian, a la señorita Cecilia, Andrea, Dani, Julián, Alexander. Muchas gracias por su participación en este tema tan importante, al señor Julián, al señor Pedro, al señor Javier, al señor Cristian. Bueno, voy a estar atenta a que me diga mi compañero si ya terminaron de tomar las fotos. Y bueno, y a nombre de la Dirección de Normalización del INACAL, les damos las gracias por habernos acompañado hasta el final de este webinar. Recuerde que todos tenemos que seguir cuidándonos para poder vencer la pandemia. Muchas gracias y que tengan una muy linda tarde. Hasta pronto.